En Google hay dos definiciones que la primera al menos no me hace mucho sentido. Dice regla o norma conforme a la cual establece juicio o se toma una determinación. Lo de juicio ahí está raro. Luego, la dos, opinión, juicio o decisión que se adopta sobre una cosa. Mira, las dos dicen un poco lo mismo a vos. Pero si te tuviera que decir, creo que las dos están en lo correcto al final, vos. Porque si se emite algún juicio o opinión sobre algo en particular, al fin y al cabo el criterio, pues es, pues es eso, ¿no? Es el proceso de razonamiento con el cual llegas a analizar o a enjuiciar o a opinar sobre algún tema o objeto u obra en particular. Pues sí, es que aquí lo complicado es que siento que no todos llegan a criterio, a tener criterio como tal. Porque, porque al final, así como llegamos a tener conflicto con la idea del ateísmo, porque me imagino que vos también lo tuviste así de como que alguien es ateo y dijiste, "¡Ah! ¿Cómo puede ser posible?" Sí, como, no. Ajá, Pues no. entonces, obviamente yo creo que el criterio siempre va a estar sesgado porque igual, así como en todo, estamos como condenados a tener que filtrar todo bajo la lupa humana. Y en la lupa humana está las creencias, lo que apenas No, logramos percibir. es que al final estamos condicionados a nuestros gustos particulares, ¿no? Que es lo que muchos fallan en entender, es que al emitir un juicio sobre algo con un criterio particular, se tiene que saber si dicho criterio proviene o está condicionado, ¿no? O está sesgado por un pleno placer, ¿no? Así bien personal, así como, no, es que a mí me gustó porque sale una culona, ¿no? Eh, Dividirlo a algo con un criterio fundamentado, porque el criterio se Ajá. tiene que fundamentar. Es muy diferente y la gente, y creo que la definición de Google por eso no va en el sentido de la opinión, porque opinar Ajá. es distinto a tener criterio, vamos. Creo Sí, yo que, sí, 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 es cierto, sí, sí. Ajá. porque cuando vos criticas algo o analizas algo es más que una simple opinión, porque una opinión es como decir, eh, el Discord blanco es una mierda. Objetivamente lo es, pero, No, decir pero el morado me gusta más que el azul. Ya. sí, o sea, es una opinión bien básica, ¿no? Sí, no, O no te sea, dice gran cosa por sí misma. no estás analizando, no estás teniendo ningún criterio en particular para decir eso, o no estás fundamentando por qué el morado es mejor que el azul, que en parte lo es, porque no es tan básico, pero ese es otro tema. Ajá. Eh, entonces no se tiene una base realmente fundamentada o argumentada para opinar algo, ¿no? Por ejemplo, vos escuchas una canción y como esa canción te hace bailar, vos la consideras buena, ¿no? Y, y pues sí, te puede gustar, pero no la consideraría yo buena solo por ese simple hecho, ¿no? Que es lo que mucha gente confunde. Mucha gente no, no sabe poner en la mesa su gusto y su criterio por Y aparte, ¿no? encima su sesgo, porque a lo mejor, como te decía, como todo lo tenemos que filtrar con nuestra lupa humana, la lupa humana, ahí van muchas emociones a veces. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, vos mirás, yo qué sé, una cuchara azul, para vos sea solo una simple cuchara azul, pero yo de niño comía Negra. con una cuchara azul, vamos. Entonces, Entonces sí, te para mí puedo. me va a gustar más la cuchara azul y para ti no. Ese es como bajo mi sesgo, bajo mi lupa. Entonces, en este caso, yo creo que sí para llegar a tener un poco de criterio es necesario desvincularse de esos sesgos, de eso, de ciertos sesgos, porque siempre van a haber, incluso bajo sesgos, ¿cómo sería? Morales o éticos, siempre van a haber sesgos, vos. Sí, siempre va a haber más de algún tipo de sesgo, ¿no? Al final lo que cuenta es que también fundamentado esté tal criterio, porque perfectamente puedes decir, no, es que, por ejemplo,
a mí me gusta tal película o tal serie porque la vi de niño, ¿no? Que pasa bastante, ¿no? Que como vimos Dragon Ball, es lo mejor que le pasó a la humanidad, porque era súper entretenido para ser un niño. Pero cuando creces, hay muchos adultos los cuales dan algo de vergüenza ajena que no se desprenden de esta nostalgia y siguen con un fanatismo bastante infantil sobre Dragon Ball cuando es bastante básico realmente y no diría yo que es una historia que merezca tanto reconocimiento por méritos, ¿no? Porque entretenida es, ¿no? Típica serie de la infancia, pero no es más que eso al final, un recuerdo. La fama que tiene Dragon Ball es por eso, un recuerdo. Va más como para la nostalgia, sí. Sí, eso es prácticamente con todo, Sí, básicamente. y como al final todo esto funciona con emociones, con patrones de conducta, con patrones de recuerdo, de todo esto. Sí es muy común que nos pasa a cualquiera, a cualquier persona del mundo le pasa de que se, se engancha a ciertos patrones, a ciertas cosas, por ejemplo a Dragon Ball. Te enganchas, pero por lo emocional, no porque verdaderamente sea un criterio más objetivo, es solo por el hecho que sea emocional. Y encima, como en la psicología está este mecanismo de defensa donde de cierta manera te defendes si alguien ataca eso que tanto estás enganchado emocionalmente. Entonces pasa mucho de que cuando a veces intentas atacar algo con criterio, a veces te saltan mucha gente que de verdad pareciera que no están pensando, que solo están como actuándoles de la emoción. Al no tener la habilidad de argumentar, no se puede debatir con ellos. ¿Por qué? Porque se toman de forma personal las críticas que se le hace a una obra en cuestión. ¿Por qué? Porque no logran separar ese recuerdo o esa emoción de dicha obra. Entonces, cuando vos criticas a tal obra, ¿no? Vos criticas un libro, vos criticas una serie, vos criticas una película, entonces ellos piensan que estás atacando ese sentimiento y ese recuerdo, por Sí, ende lo estás atacando a ellos mismos, ¿no? sí. Entonces ya Entonces, pasa de ser un debate a una discusión personal. sí, atacas una experiencia, atacas una vivencia, atacas incluso, suena horrible, pero pasa, atacas incluso su personalidad, vos, porque sí Sí, se porque nota cuando una persona basa su personalidad en un gusto. sí, basa su personalidad en una banda, ¿no? Como, yo qué sé, BTS o algo por el estilo, o cuando basa su personalidad en un anime en cuestión o en una serie. Entonces sí, Bueno, cuando incluso con razón, porque ellos lo saben, cualquier persona que reacciona así sabe que de alguna manera estás diciendo algo con razón, sí, con y argumentos, por eso, pero y por eso no les gusta, porque escuchan algo que tiene sentido, ¿no? sí, y puede Porque desboronar todo su mundo, puede exacto, desboronar... y eso pasa con Shingeki no Kyojin un vergo, vamos, que es Sí, que vos desmoronás al protagonista pendejo de Eren, sí. eh, eh, lo desmoronás, ¿no? Porque no, es más, te he puesto para en Twitter, he puesto parte un montón de lados a gente que le gusta Shingeki y que sabe que mamarse a la Eren no tiene sentido. Sí. Eh, Porque es que es verdad, hay muchas morras y muchos morros los cuales se ponen de abogado del diablo de un desquiciado, patético. O sea, el mismo autor, si tu mismo autor te dice patético en tu propia obra donde sos protagonista, es por algo, ¿no? Digo yo, porque es bien patético, es bien patético y no se puede justificar, hasta el mismo autor. Creo yo que cuando Isayama está escribiendo la Ajá. cantidad de burradas que dijo el maje, dijo, no puede ser, tengo que decirle patético de alguna forma, porque es que da tristeza a Eren. Y cuando vos atacás a ese protagonista, cuando vos atacás Shingeki no Kyojin en general, como mucha gente, ¿no? Como es un anime del 2013, mucha gente su primer anime, ¿no? Comenzó con eso, ¿no? Sí. Es de esa vieja escuela, entre comillas, de los animes modernos, eh, sienten que los atacas a ellos, entonces te atacan constantemente una y otra vez de que si no entendiste la obra, que si
no, que sí, en realidad hay que comprender el subtexto y empiezan a encontrar mensajes donde no los hay, vamos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que su obra es una pendeja. Cuando miran en retrospectiva, ¿no? En un inicio parece que es la obra más inteligente del mundo, pero cuando vos se lo pones con criterio y con fundamento, el por qué no es tan buena, les cuesta salir de esa burbuja. Ajá, sí. Como que les choca, hay algo que les choca y no puede ser. Pero si es súper inteligente, entonces pues ya se lo toma bien personal y se te tira todo el mundo No, y encima. encima pasa esto, que pasa con todo. Al final termina pasando con todo, incluso con las relaciones, incluso cuando de alguna forma no querés dejar ir a alguien, pasa esto de obviamente, me imagino que es inconsciente porque no se piensa así de manera lógica ni ni en misma línea, ¿vos? Pero es esto de no pude haber perdido tanto tiempo en algo tan malo, o no pude haber perdido tiempo en... Exacto. sí, sí, ajá, sí, pasé tanto tiempo... eh, Yo con si pasé tanto tiempo fangirleando con esta serie, es porque es buena. No pude haber sido tan ingenuo como para hacer algo tan malo cuando esta persona con razón o con un poco de razón me está diciendo que es mala por estas razones. Entonces se entra como en negación, empezás a negarlo, decís no, 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 y luego empezás a sacar defensas de donde no hay en esa serie al menos, y empezás a decir cosas y cuando te quedas sin municiones, empiezas a tirar basura, empiezas a tirar mierda así emocionalmente. sí, Las emociones empiezas a empiezan a salir. patalear, ¿no? Ajá, empiezas a Empiezas a patalear. Ajá, exacto. tirar patadas de ahogado, A ¿no? Porque berrinches, porque obviamente ya empezás a atacar personalmente, ya no a la idea. Y obviamente esto pasa si estás mensajeando o debatiendo en Twitter, pasa en dos mensajes porque en un mensaje ya lo desarmaste. Entonces, entonces, todo esto pasa en un rato porque generalmente mucha gente que realmente no tiene criterio, eh, pues lo puedes desmontar fácil y de un rato a otro ya te andan insultando, te tiran lo emocional. Porque es lo sí, último que queda, es lo que más sólido está ahí. sí, es lo único que se supone que debe ser bueno para ellos, ¿no? Como perdieron horas, y eso pasa mucho con por ejemplo, O, las bandas, o ¿no? los Perdieron tanto representa, tiempo de su vida. ¿Cómo? o los representa como O lo personas. representa así como persona. Por ejemplo, en BTS puedes mirarlo, ¿no? Independientemente de la calidad de la banda, que ese es otro tema. Ah, Eh, puedes mirar a muchas morras perdiendo el tiempo, dedicando su vida a, a defender BTS. Cuando defienden a dicha banda y le dedican toda su vida a formar una personalidad en base a dicha banda, pues ya no puede haber algo malo en ellos, ¿no? No puede, y lo mismo pasa con los animes también, como son largos como su tía, duran horas, pues ya perdieron mucho tiempo, tienen que terminarlo hasta el final y más de algo bueno tiene que por algo perdieron el tiempo, ¿no? Pues no sí, se logran aprender de eso. sí, sí, sí. Y al final ahí sí sería algo personal eh, porque si de verdad perdieron el tiempo en algo tan malo o tan mediocre, entonces ahí sí serían ellos los tontos o los... Dice, esto no tendría sentido, ¿no? En plan como que dicen, no, pues voy a ser un tonto, Yo ¿cómo voy no a puedo perder el tiempo en hacerlo, esto? no puedo No hacerlo. puedo, Entonces no puedo. empezás a crearte argumentos imaginarios o incluso las emociones empiezan a intervenir, a crear estas barreras donde al final es bueno y es como lo del, ¿cómo se llama? El método socrático. Lo de ir profundizando en preguntas y Ajá, que ellos preguntas. están convencidos de que eso es así porque es así. Y entonces, cuando tú llegas aún con ese método, empiezas a decir por qué. Ajá, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Por Ajá. qué? Porque pasó esto, porque es esto. Entonces Entonces, ahí la línea de pensamiento empieza a desmoronarse y exacto, te van contradiciendo ellos mira mismos. que esa sería la mejor manera de intervenir a personas así. Pero es que a veces caen tan mal que te las tiras de un solo. Sí, o sea, es que, porque este tipo de gente lo peor que tiene es que no, o sea, se castiga mucho a sí misma por no saber una cosa muy básica a la hora de apreciar
un producto o una obra, ¿no? Véase un videojuego, véase una película, véase X cosa, ¿no? Que es que si te gusta, en realidad no está mal. O sea, no está mal que te guste, ¿no? Sí, Puede exacto. ser algo malo y gustarte. Entonces no hace falta que vos te apuñales constantemente o intentes forzar tu cabeza en pensar que algo que te gusta es bueno, porque puede no serlo. Sí, Perfectamente puede no incluso ser cuando bueno. yo he intentado explicar esto, me han llamado doble cara. Cuando he dicho que algo es malo y me encanta. Eso no No, sabía. Han dicho así. sí, me lo dijeron hace muy poco, doble cara. Y me dijeron porque yo le dije de que... O sea, en parte los dos, pero en este en punto no parte sí, sabía. eso sí, sí puedo hacerlo, pero no. Entonces la cosa es de que me dijeron doble cara porque yo había dicho de que me encantó No Way Home. Me la gocé, nunca había estado tan Ah, emocionado. sí. Pero la vi con vos, me encantó, pero la considero mala. La considero una Sí, película bien mediocre y muchas es, cosas que son es, muy malas. es verdad, sí, también me lo. Pero mira, me estaba mojando. Me estaba mojando. Sí, O y sea, es que son cosas distintas. Yo sé que entiendo que mucha gente, igual a mí en algún momento, no me cabía en la cabeza cómo algo era bueno y al mismo tiempo no me guste, o algo que no me guste pueda ser bueno. sí, y es una forma de vivir. Es que eso, porque hay algo bien irónico, porque a uno lo llaman como amargado por hacer esto, por decir aquello, o por ser muy criticón o analizarlo todo, pero realmente las personas que saben dividir esto, ¿no? Que saben disfrutar algo que es malo y sabiendo que es malo, o disfrutar algo que es bueno y saber que es bueno, no solo es la gente que más disfruta lo que mira, sino que es la que más vive en paz. Eso y encima no se engañan a sí mismos, no nos engañamos a nosotros mismos. Si algo es No, no, malo, lo admitimos con criterio. Obviamente, no estamos diciendo que tenemos el mayor criterio del universo, pero estamos diciendo que en con parte nuestro sí, ¿no? criterio, o sea, sí, por eso pusimos el universo ahí de fondo. Pero me refiero a que aún bajo nuestros límites humanos, que creo que se van a dar cuenta que no, pero la cosa es de que bajo nuestros límites podemos llegar a cierto criterio y al mismo tiempo decir que no nos o que nos encantó o que no nos gusta nada. Sí, exacto. O Pero sea, no nos podemos llegar a. engañamos diciendo de que solo porque nos gustó es la mayor maravilla del universo. Sí, Eso sí, diciéndolo así, ahora que lo dije, sí suena muy de creerse la gran cosa, muy narcisista. Decir, porque a mí me encantó, entonces es lo mejor. Porque mis gustos exacto. son los mejores. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando uno dice, por ejemplo, yo digo, no, no, es que a mí me gusta Evangelion y la considero buenísima, es lo mejor que he visto en mi perra vida, ¿no? Eh, Te dicen, a mí me dicen todo el rato, como te gusta, eso sí es bueno, y lo que no te gusta, entonces no es bueno. Y no es así, a mí, Evangelion me parece muy bueno, por ende, me gusta, esa es la línea de pensamiento, no es al revés. O Sí, sea, yo sí, sí, cuando sí. miro algo que me parece bueno, me acaba gustando porque lo considero bueno y lo disfruto, Ajá, sí. ¿no? Porque, pero ellos, pero ¿qué pasa con esta gente, no? ¿Qué pasa con su línea de pensamiento? Que es la que ellos tienen, que es, no me gusta, es malo, me gusta, es bueno. Entonces lo aplican para todo el mundo, ¿no? Y me lo aplican conmigo pensando que yo también pienso así. Y no, esa no es mi línea de pensamiento, porque si algo es bueno, sí, o sea, la verdad, ¿cómo no me va a gustar? Porque lo disfruto, Va, eso que. ajá, ajá. Y si algo, y si a mí no me gusta, eso no me lleva a que sea malo. O sea, sino que si no me gusta, perfectamente puede gustarme, vos. O O si no sea, te gusta parece perfectamente, pues ser muy bueno por sí solo. exacto, puede ser muy bueno por sí solo. O sea, ellos no pueden dividir esto y piensan que uno es igual que ellos, ¿no? No, Lo ponen y algo, a ver si no se me va la idea. Por ejemplo, probablemente realmente no saben ni lo que dicen, pero como vos sabés, las palabras son poderosas, vos. O sea, como en esto de la programación neurolingüística, que me parece una basura, pero bueno. Básicamente se basa en palabras. O sea, si tú decís
algo realmente va a tener repercusión, no solo en el cerebro, en tu pensamiento, sino incluso en la vida real, en lo que de verdad hagas. Por eso es importante hablar cosas positivas generalmente. No tan... No así de borde, de siempre andar hablando cosas positivas. No, pero las palabras sí podemos decir que tienen cierta importancia sobre lo que pensamos y lo que hacemos y quiénes somos. Entonces, probablemente la gente sigue la línea del pensamiento de si me gusta es bueno, pero no porque de verdad tengan la razón o el criterio o la idea de que algo es y algo me parece. O sea, me parece bueno y algo es bueno. Tal vez no tienen la diferenciación de las palabras, pero al momento de repetírselo tanto, llegan a crear esta línea de pensamiento. Entonces, cuando tú les llegas y les afrontas esta nueva idea, les parece súper raro, porque Sí, les realmente, parece que no. ajá, que- pasaron esta línea de pensamiento muy lineal, así muy de si me gusta es bueno y si no me gusta es malo. No porque de verdad piensen que porque les gusta es bueno o no les gusta es malo, porque eso sí, como te había dicho, eso sí suena muy narcisista, eso sí suena de que si Y algo me gusta, eso sí es ajá, lo más tremendo, ¿no? Es como que muy, sí, muy narcisista, muy elevado, muy subidito el pisado. O ajá. sea, como, eh, Quiero pensar que la gran mayoría no es así, que lo hace como te había dicho, de que se lo repiten tanto a sí mismos, que sí, igual siguen la línea de pensamiento, pero no me sorprendería que hayan unos pocos bastantes que de verdad crean que porque les gusta algo es lo mejor. Porque no me sí, sorprendería, ahorita ya no me sorprende nada, vos, alguien que sea tan narcisista, que se crea tanto sí, para a mí seguir es... tampoco me sorprende. Y lo peor es que es la ironía de la vida porque te tachan a vos de narcisista, ¿no? Porque, no es que no te, ¿cómo no te gustó? ¿No? Qué exigente, qué criticón, qué amargado. Pero es que este tipo de gente también, otra cosa que pasa, uno de los factores es que no profundiza en lo que mira. Algo que me topé hace poco es de que aquellos críticos bien que le ponen a todo 4 de 10 y cosas así, son los que más disfrutan el medio, la industria en cuestión, Sí, puede ser. porque son los que más, o sea, es que hacen un esfuerzo mental de lo que acaban de ver, porque vieron algo, vieron una película, ¿no? Una película miro yo y no voy a decir, pues ya listo, ¿no? Me voy a acostar, sino que la pienso, la profundizo, digo, a ver, ¿por qué esta película me contó esto? ¿Qué me contó? ¿Qué me quiso decir? Si es efectivo o no es efectivo. Y mucha gente no se pone a pensar esto y es por esto que muchas películas, como son muy bonitas, la gente se queda con la imagen de, es que estuvo muy bonita la película, entonces por eso es súper buena. No, y también se creen de que uno anda con cara de huelepedos toda la película. Sí, y no, uno No, está analizando, uno le está poniendo atención a y la lo que película. se disfruta, vamos. Sí, o sea, es disfrutable hacer un análisis crítico, mental, ¿no? No te digo, escrito también, pero es más costoso, pero mental sobre lo que uno acaba de leer o ver o escuchar, ¿no? Te nutre la mente, te nutre tu criterio, Sí, ¿no? no, Tu y encima, razonamiento. encima conforme agarras práctica, este tipo de juicio o este tipo de patrón de crítica que empezás a hacer sobre cierta, por ejemplo, para la película son diferentes, para música, para todo tipo de obra es distinto, Sí, pero al final conforme la práctica ya llega a ser más fácil, ya no pensás tanto, bien se requiere un esfuerzo, pero no tanto. ya no tanto, ya tenés bien claro Como un de, molde, sí, como un molde de cómo... uno ya logra insensibilizarse a las obras así que intentan ser muy impresionables, ¿no? Muy, porque obviamente los escritores y directores de Hollywood no son imbéciles, ¿no? Saben perfectamente cómo hacer parecer que su película, que es una cagada, parezca buena, ¿no? Sabe cómo hacer, cómo bañar una caca en oro. Eso lo Sí. sabe perfectamente. Y muchos directores hacen esto de grabar una película así que se ve increíble, que dices, qué bonita se ve la película. Pero luego en la sustancia, en el guión, en lo interior, es nada, ¿no? No tiene nada, no te cuenta nada. Sí, y específicamente hacen, hacen todo lo posible, pero para meterse en tus emociones, en algo que Sí, realmente es para, poco quebrantable, o sea, sí es quebrantable, pero es más defendible.
Es más fácil Sí, que alguien intentan. defenda algo emocional a que alguien defenda a alguien con criterio. Porque el criterio Exacto, por eso. requiere mucho esfuerzo, requiere mucho conocimiento, mucha práctica. Y Incluso por eso. práctica para el debate, porque puedes tener mucho criterio, pero si no sabes cómo expresarlo, como dijo Schopenhauer, si no tenés cómo venderlo, cómo, sí, cómo venderlo, cómo plantearlo, realmente no vas a hacer nada con el No, criterio. no vas a hacer nada, ¿no? Alguien más te va a ganar. Ajá, Eso así, te no, ganan, no ajá. puedes plantearlo. Eh, y es que se me olvidó qué chingados iba a decir. No sé qué putas. Tonto. La verdad es que eso pasa muchas veces cuando hablamos y es cuando me quedo callado, vamos. No recuerdo. No, pero Ah, la aquí verga. lo cortas. Lo dejaba. ¿Cómo lo puedes dejar? No recuerdo. Pues mira, te iba a decir de que cuando ¿Qué hagas el dijiste de video, último? Ah, sí, ya. ajá, Ya. dale. Que muchos directores te manipulaban emocionalmente. O sea, intentan manipular tu moral. Sí, Intentan meterse en tu cabeza, ¿no? Y no, es que qué lástima, pobrecito. Por eso, unas de las películas que yo más me caen mal, por no decir de otra forma, son las películas, son tres, hay tres de este tipo que generan una lástima mal hecha, no es drama, sino lástima y pena. su fin es la lástima. Su fin es la lástima, que es primero la de los animales, la de los perros. Inherentemente hacer una película con animales que no sean furros, que no sean antropomórficos, Furros. Ajá. que no sean antropomórficos, ocasiona una lástima en aquel que aprecia dicha obra, ¿no? Por ejemplo, una película sobre un perro que se muere. Obviamente en el humano ocasiona esa lástima, pero es muy barata, es muy fácil, muy manipuladora. Ese es el primer tipo de película, ¿no? El que trata a los animales de una forma tan animal, porque no es como poner a los animales como en Zootopia, por ejemplo, ¿no? Que hablan y son policías. O sea, no son humanoides, sino que son animales. Y entonces ahí el humano genera una empatía inherente y manipuladora también, y barata, con lo que está pasando en la película. Sin ningún esfuerzo, no tiene mérito, porque simplemente poner un perro, se murió de hambre, ¿no? Obviamente da lástima, ¿no? No tiene mérito de escritura. El segundo tipo es el de las deformidades en una persona. Cierto. El de una persona, Enfermedades. Sí. enfermedades, sí, como hay una película, ¿cómo se llama? Wonder o Wonderful, Sí, Wonder, algo así, Wonder. algo así de, Wonder de de un niño Netflix. que tiene la cara chalata, ¿no? Que tiene la cara de chalata, Que es feo el pisado. que que es horrible. Mm. Y pues la película trata de que no lo aceptan y le hacen bullying, pero luego sí, pobrechito. No tiene mérito, no tiene mérito. De verdad que no tiene ni un solo No, mérito. Y ajá. por eso es muy difícil tratar esos temas de enfermedades en una obra, ¿no? Tratar de discapacidades. Hay películas que lo hacen bien, hay obras que lo hacen bien. Hay una que es un manga que me interesa un montón porque al parecer sí lo hace muy bien, porque son gente discapacitada que quiere jugar al básquetbol. O por ejemplo Yoyos, que también no la he leído, pero para spoilearte, la parte 8 de Yoyos, el prota va en silla de ruedas, no Ajá. puede caminar, y la trama principal es una carrera. Esa es la trama entera, una carrera, pero él no tiene piernas. Entonces ahí hay una gracia, ¿no? Ahí hay un truco, hay algo, ¿no? ¿Cómo le hará el inválido este para salir de la carrera, para ganar, ¿no? Sí, sí. Hay algo, o en el otro que se llama Real, el manga, ¿cómo le harán estos para jugar al básquetbol y mucho en el drama personal? No me los he leído ninguno de los dos, pero sí tengo conocimiento de que existen. Entonces, por eso me cuesta mucho meter el tema de discapacidades y enfermedades, porque apelan mucho a la lástima. Y Eso. el tercer, Ajá, no, ajá, ajá. No, decí, no, termina. es que el tercer tipo de película es muy polémico, porque son de hechos históricos que apelan a la lástima, ¿no? Y sí, sí. Por ejemplo, para mí, el
la vaca desnutrida de Hollywood, el caballo al que siempre le dan patadas para que haga algo, es el Holocausto. Ajá. Porque no hay película del Holocausto que no sea barata, incluso hasta la de Spielberg. Sí, 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 sí. Es literalmente, es muy fácil hacer una, es muy fácil. Simplemente pones, nazis son bestias, malos, psicópatas, asesinos, lo peor de la humanidad. Los judíos son las víctimas oprimidas, pobres, no puede ser. Los están matando a todos. Y listo, ya tenés una película muy básica como El niño de la pijama de rayas o cosas Sí, ¿no? así. Y O sea, encima tramas bastante simples que al final terminan siendo víctimas de lo que es bueno y, o sí, sea, de lo que es malo. y sí, y no te cuentan realmente, no cuentan nada, te cuentan, no, No se son murieron los judíos. sustanciales, no son sustanciales, Sí, es más de no lo tienen mismo. ningún tipo de sustancia, están muy sobrevaloradas porque pues eso, ¿no? Acá pobre, qué lástima, pero es muy barato escribir eso, es que es muy barato, es como si yo te escribo un grupo de gente pobre que está siendo explotada por un grupo de gente rica, o sea, cualquiera te puede escribir una historia así, y a cualquiera le va a decir qué lástima, pobrecitos, no tiene mérito, vamos, no tiene mérito. Por eso tratar temas históricos de este estilo tan polémicos en una película es muy complicado que salga bien, sin caer en el victimismo o en la lástima o en la pena barata. Barata, ¿no? Porque no, no Sí, es drama realmente. no, sustancialmente no hay nada. Y es que como vos habías dicho, todos estos directores saben tan bien, incluso son de sociología y todo esto, de psicología, o sea, Sí, son unos expertos con todo el dinero que tienen, no me imagino la cantidad de gente profesionales que saben de esto, que pero, saben. pero yo creo que mucha gente cae en esto porque, ¿te acuerdas que te había mencionado de que está esta parte de adaptación social? de, Sí, de que obviamente está esta parte de nosotros bastante animal que intentamos adaptarnos socialmente. Entonces, de alguna forma u otra, también está esta parte que nos juzga, esta parte del ego, de todo lo que conforma nuestra persona, que nos dice que si esto está bien socialmente, ya no es si nosotros lo creemos o no, si no es por nuestro criterio, sino si está bien socialmente. Entonces está esta parte donde, donde si no nos adaptamos socialmente, nos morimos o vamos y- a ser rechazados. y- y- Entonces, esta parte de que nos tenemos que adaptar a lo que a todo el populacho, decís vos, es bastante fuerte y encima está esta parte donde nos autojuzgamos a nosotros mismos, que si de alguna forma no sentimos lo que deberíamos de sentir, somos malas personas. Y yo no quiero ser una mala persona. No, nadie quiere ser una mala exacto, persona. Obviamente nosotros de alguna forma ya nos desapegamos a todo esto, ya logramos diferenciar una cosa con la otra. O sea, sí llegamos a ser bastante crudos, bastante fríos, con muchas cosas, sí, sí, porque muchísimas. mucha gente no se pone a pensar que pues detrás de cada obra hay un señor al cual le encargaron un trabajo de escribir un guión. Sí, Y, y obviamente ese señor o lo hace bien o lo hace mal. A mí me da igual, la verdad, si la película da mucha lástima o es que triste, pero si lo hizo mal, lo hizo mal. si algo es Y al malo, es malo. O sea, yo estoy hablando de la obra. Y lo demás, que si se lo quiere tomar personal es su culpa, pero yo estoy hablando de la obra. sí, de la obra en cuestión, y justo eso el tema del populacho, ¿no? De adaptarnos socialmente, justo lleva un punto que estaba pensando, que es el de la presión social sobre que te tenga que gustar algo, sobre que estos gustos por convivencia, el no formar un gusto o criterio propio, sino el de... El que va más por adaptarse, por adaptación, que por ti mismo, porque te guste, o porque Sí, o críticamente sea, sea bueno para ti. exacto, puede que ni siquiera te guste, pero ¿qué es lo que pasa con, eh, con
pisados muy todo, conocidos, con es todo, Bad con todo. Bunny. Bad Bunny es el mayor ejemplo. No, pasa con todo, pero el mayor estandarte, por Ah, ejemplo, es Bad sí. Bunny. Sí, sí, sí. A mucha gente puede que ni le gustaba o ni le gusta, pero como va a sonar en la fiesta, como va a sonar en el retiro de aquel o va a sonar en los 15 de aquel, entonces se lo acaba comiendo por convivir, se acaba comiendo esa música y luego la tiene que escuchar pues para hablar con los amigos, ¿no? O Porque sea, si no, no entra en el círculo social, si no, no entra en la exacto, lo ven, conversación. No lo meten en la exacto. conversación porque no No saben. lo meten en la conversación y no lo toman en cuenta. Y lo mismo con muchas obras, ¿no? Por ejemplo, con Shingeki no Kyojin pasa bastante, ¿no? En esta comunidad de otakus, que huele a pedo. No, pero esta comunidad, en esta comunidad son unos hijos de puta bien cerrados, en donde si vos te metes con las obras de paso, moda del momento, no. O sea, un pecado capital. Por ejemplo, Shingeki es intocable y este grupo de gente que se cree la especial, ¿no? Porque estos tipos se creen los elegidos de Dios, se creen que son muy diferentes a los demás. No, son igual de básicos e igualmente acuden a esta presión social y acuden a estos gustos adaptativos, estos gustos de adaptación social, ¿no? De convivencia, en donde, bueno, me tiene que gustar esto porque es que si Sí, no, sí. no me van a hablar. Con las películas pasa lo mismo. Por ejemplo, todo el mundo tiene que decir que le encantó a Avengers Endgame. Una mierda la película. Total. O sea, pero le tiene que decir que le encantó porque le encantó a este y le encantó a aquel y así pues puedes hablar, Porque ¿no? si no te pueden rechazar, básicamente. Si no decís que te gustó, te pueden rechazar. Y nadie le gusta Sí, ser rechazado. y con lo más fuerte es con la música. Es muy fuerte ese sentimiento con la música porque todo el mundo habla, ¿no? Por ejemplo, ahorita se retiró Daddy Yankee, ahorita anunció un retiro, ¿no? Sí, Daddy sí, Yankee algo que se así iba a estaba retirar. viendo. Entonces, obviamente, todo el mundo va a estar hablando de eso y pues yo no lo sigo o hay gente que pues no ni al caso. Y pues obviamente no van a ser incluidos en ninguna conversación y se van a sentir pues esto, ¿no? Como así como medio apartadas y es lo que a la gente muchas veces no sabe soportar, no sabe aguantar. Porque es difícil al final, obviamente no todo el mundo tiene ese aguante, ¿no? De no entrar a la conversación o no sentirse socialmente aceptado, ¿no? Uno se siente como que, no, algo falla en mí. No, Sí. no son ellos, ¿no? Sino soy yo el que falla, ¿no? Y Exacto, no es así, exacto. y no es así, sino que hay más de especial y de peculiar en alguien que se dé cuenta que algo es malo que alguien que simplemente diga que algo es bueno porque los demás lo dicen, ¿no? Es mucho más interesante una persona así. También hay modos, ¿no? No puedes ir venir y decir, este es un enemigo, como si no me de agua. Andar diciéndolo a todos lados. No. Si no te preguntan, no hay que decir nada. Hay modos de decirlo, hay modos de darlo a entender. Y si tenés los modos de darlo a entender, te convierte en una persona que la gente No. mira como muy interesante. Sí, sí, incluso si sabes venderlo. Es que es venderlo. Sí, es saber vender esa idea, simplificarla, condensarla, ¿no? Porque obviamente uno en su cabeza la entiende de la forma hasta más compleja posible porque es su cabeza. Pero para otra persona puede que no entienda ni qué chingado estás diciendo, ¿no? Exacto, incluso por eso es que es tan difícil encontrar a una persona que sea buen catedrático, buen profesor. Porque una cosa es saber, porque muchas personas saben, pero no todos son capaces de expresar lo que saben a alguien que realmente puede que ni sepa o que tenga alguna dificultad para saber. Entonces, parte de todo eso es saber venderse y por eso el nombre o se vende criterio. Porque no Sí, es porque solo el nosotros, criterio como tal, porque incluso tener criterio ya solo eso es difícil y encima saber venderlo es difícil y ahí es alusión al nombre, vamos. porque hay que saber cómo dar dicho criterio, cómo darle a conocer. La gente se lo puede tragar, le puede decir, no, pues sí, comprensible, ¿no? Se entiende. Eh, porque si venís aquí a andar hablando con puros conceptos súper complejos Bien intelectuales. o sea, bien intelectuales, pues puede que mucha gente ni te haga caso y te diga
pinche raro, ¿no? ¿Qué pedo, noñate? Qué hueva. Qué hueva con este bro. Y ahí sí, ¿sabes qué es lo peor? Que la ironía de que muchas de las personas que sacan estos conceptos sacados del culo es que los sacan, los meten a colación, los meten a la discusión cuando se trata de obras que muchas veces no tienen ni verga que decir y ellos la están sobrepensando. O sea, la mayoría de personas que intentan presumir mucho de estos, de que entienden la profundidad enteramente de una obra, lo hacen con obras que no dicen nada, o sea, se la maman a obras que realmente pretenden ser una cosa y luego no son. Eso te lo topas, por ejemplo, en Shingeki no Kyojin, en el anime pasa mucho, que son obras que no dicen nada, o sea, son cascarones vacíos, pero te viene el típico a formar un análisis súper profundo, como que si te dijera algo. Creo que generalmente, con un buen criterio, se desmorona por sí solo. O sea, si empiezas a afrontar las ideas, se desmorona por sí solo. Sí, porque pues uno se da cuenta cuando, o sea, si tienes un buen criterio, ¿no? Cuando una obra dice algo y cuando pretende decir algo. Algunas cuestan más que otras, pero uno tiene que tener este criterio de saber cuando una obra de verdad te está transmitiendo, de verdad está contando algo con sentido No, y cuando simplemente ajá. pretende. No, incluso si de verdad habla por sí misma o es necesario que tú de alguna manera te fumes algo para la obra. Sí, por ejemplo, algo que me da mucha risa, ¿no? Es que mucha gente pues habla de que si, ¿no? De que Evangelion es esto, ¿no? Es bien pretencioso y solo es bien fumado y droga. Pero en realidad, cuando alguien explica Evangelion, uno simplemente explica lo que la serie mostró. O sea, es verdad, ¿no? Lleva cierta parte de interpretación, pero la serie deja bastante en claro. Es que lo de Evangelion es incomprensible, como hay gente que no le entiende cuando los últimos 2 capítulos te lo dicen a la cara. O sea, Sí. literalmente la última escena es todo el mundo aplaudiéndole a Shinji de que entendió. O sea, es Shinji diciendo que ahora él sí se va a querer a sí mismo. O sea, no sé si eso no les quedó claro, no sé por qué, pero las obras realmente inteligentes dejan en claro qué quieren decir muchas veces. Tal vez algunas más sutiles, otras más claras, Uno es más complicado o unos incluso... más complicados, Sí, ¿no? Incluso más enredado. en el desarrollo de la obra a veces empiezan pero no terminan. O sea, empiezan a construirlo pero no terminan bien. No lo terminan de concluir, lo dejan a media, divagan. Ese es el problema, que se quedan, como son temas muy profundos, no saben cómo concluirlos. O no se atreven o no saben Eso, cómo puede, porque concluir. incluso puede que no se atrevan porque también para hablar de un tema profundo hay que tener ciertos huevos. Porque, Sí, porque y aunque sabes que que sea profundo no significa que tenga que quedarse en ambigüedad. Tiene que llegar a un exacto, lado. Y muchas veces mucha gente confunde algo que sea profundo a alguien que termine siendo ambiguo. Que sea ambiguo no significa que sea profundo. exacto, que es ambiguo, Hay muchas cosas profundas que son ambiguas, pero no que sea ambiguo significa que es profundo. exacto. Sí, exactamente, vamos. Ajá. Muchas cosas profundas tienen algunas tienen cierta abstracción, tienen cierta ambigüedad, pero no todo lo ambiguo y abstracto quiere decir que es No, profundo. y en una obra no tiene que ser tan ambiguo. No te puedes dar el Sí, no, lujo no, de ser no, ambiguo. no, En un libro me lo creo, ¿no? En un libro aquí tengo el del Crepúsculo de los ídolos de Nietzsche. Y te entiendo que pueda llegar a ser ambiguo porque al final va de interpretación y de que tú de y alguna sí, y al manera... final es filosofía pura, ¿no? Sí, Es ajá, filosofía pura, pura. ajá, pero en una obra que te está intentando contar en música, incluso te intenta ¿cómo se dice? Una introducción, un desarrollo, un desenlace. En el desenlace no puedes dejar cosas ambiguas, tan ambiguas. No, sí, Tanto, no puedes tanto, dejar no. cosas tanto a la interpretación. Dejar cierta abertura, pero tampoco dejar tanto a la interpretación, vamos, porque literalmente eso significa que no decís nada. Porque, por ejemplo, si tenés Evangelion, ¿no? Creado por un maje de hoy en día, creado por cualquier otro random, ¿qué hubiera pasado? La serie se hubiera quedado en eso, entre medias, se hubiera quedado en pobrecitos, tienen depresión, ¿no? Tienen traumas. Y se quedan, o sea, se quedan como, qué lástima, pobrecitos,
tienen muchos problemas psicológicos. Pero la obra, lo que la hace tan increíble y por lo cual muchos la adoran bastante, no es por mostrar el lado más vulnerable de la salud mental o de los traumas de un adolescente, sino que llega a la conclusión de que te tenés que preocupar y querer a ti mismo. Tiene los huevos de aterrizar y decir, no voy a dejarlo en la ambigüedad, ¿no? De que es válido Y no podría, aceptarse. podría hacerlo Podría, fácilmente. lo podría hacer y quedaría una obra igual buena. Le hubiera salido más barato, Sí, le hubiera más salido fácil. más barato, más fácil. E incluso así tal vez hubiera quedado una obra buena, decente, pero no hubiera quedado la obra maestra que es hoy en día, porque aterriza todo ese montón de presiones de Shinji no sabiendo ni qué quiere, ni por qué no quiere que nadie se le acerque. O sea, después de todas esas dudas, todos los temas llegan a aterrizar a la conclusión de que hay que seguir adelante. Por ejemplo, la última película, la 1.0 más 3.0, nombres más pedorro, nombre más cooler. Es literalmente me encanta la primera mitad de la película porque es la cosa más bonita que he visto en mi vida. O sea, te inspira a vivir. O sea, literalmente Evangelion es una de las obras más inspiradoras que he visto sobre tener autoestima y sobre quererte a ti mismo, vamos. No sé, esta idea Sí. falsa que se tiene de que sos solo depresión y estas cosas. Y por eso Evangelion es que le tengo bastante respeto porque es una obra que no pretende ser algo, no pretende serse la intelectual, No, y no es pretende intelectual. ser más de lo que es. Exacto, es lo que es y hay que llegar a una conclusión. Y no solo se entiende tanto a sí misma que aterriza sus ideas, sino que porque esta película es de 2 décadas después, Ajá. entiende que tanto su creador como la gente que lo vio ya creció y por eso la primera mitad de la película, si vos la mirás, es de gente adulta, ya no son adolescentes, son de gente adulta diciéndoles a los protas adolescentes que a pesar de que el mundo haya valido caca, pues sí. O sea, literalmente la serie te lo dice a la jeta, que hay que seguir adelante, que no podemos estar viviendo el pasado y que simplemente pues toca más que vivir con las dificultades de la vida y ya está, y se puede ser Sí, feliz. sí, sí. Porque es una obra que entiende muy bien que su mensaje no es quedarse en la No, ambigüedad, incluso no con le uno molesta, mismo. Es seguir con uno mismo. es seguir con uno mismo, es seguir queriéndose. Y, y es por esto que las obras más intelectuales y las obras más apreciadas que yo he visto tienen mensajes tan bonitos o tan buenos o tan inspiradores o tienen una conclusión en lo que intentan decir, porque si no, simplemente está pretendiendo ser intelectual, está pretendiendo ser más de lo que es un cascarón vacío, ¿no? Sí, incluso regresando otra vez al criterio para no irnos tan lejos, llegando a lo del criterio, incluso llega a ser más complejo que eso, porque muchas veces pasa de que a veces que no entendás no significa que de verdad sea ambiguo. O sea, hay cosas que de verdad no entendés. Y Así, hay eso veces que también no quiere decir, aun por muy objetivo que quieras ser, muchas veces no quiere decir de que verdad sea como tú lo viste. Y es que ese es el gran problema de que no se trata solo de, en el mundo no se divide con los que tienen criterio o no lo tienen. Podés no tenerlo en cualquier momento porque como yo había dicho al principio, estamos muy sesgados, como estamos condenados sí, a vivir en este cuerpecito, en este cuerpecito que tiene muchos límites a nivel biológicos, físicos o mentales. Entonces, de algún modo, hay cosas que simplemente no vamos a entender y a veces le pasa a mucha gente que a veces, en nuestro caso, incluso puede parecer, pero no, realmente no. Eh, Gente que a lo mejor se cree, llega a ser tener como conductas muy narcisistas, que se cree demasiado por tener criterio. Que si algo no lo entienden es malo. Pero no, a veces sí, o sea, nosotros, bueno, yo creo, me imagino que nosotros, no, sí, nosotros, aún teniendo el criterio que creemos que tenemos, que sabemos que tenemos, sí hay cosas que cuando no las entendemos, no las entendemos. Y no, eso no significa que sea malo, que termina siendo ambiguo. Y eso es lo más complejo de todo. hay que Porque, tener, hay que saber cuando una obra simplemente uno no la, por ejemplo, El Faro, ¿no? Que es una película la cual yo al terminarla no la entendí, no igual yo, entendí
Y luego, buscando explicación, dije, tiene sentido, tiene más sentido. A pesar de que la película tiene sus errores, tenía sentido lo que quería decir si vos eras una persona culta. No, y con eso, y con eso es complicado porque entramos a lo mismo, de que hay que tener incluso criterio para eso. Hay que tener criterio para tener criterio. Para Porque, tener criterio, es ajá, algo porque complicado. tenés que saber si el criterio que tuviste tuvo que ver con la obra o contigo. Sí, con la obra. O Es con algo lo que que uno. estás criticando, con lo que estás Y dándole es un juicio. y son las obras que más me cuestan a mí, porque digo, ¿fui yo el imbécil? Exacto, ¿O es hay cosas la que no llegas a entender y realmente no sabes si fuiste tú o fue la obra. o fue Porque, la obra? porque es que Y mirás que tanta gente habla de él que decís algo debe tener, pero yo no lo vi. sí, y a veces me pica, ¿no? Y busco, y a veces me encuentro con la sorpresa de que no fui el único, u otras veces ya me encuentro con una explicación real y digo, bueno, claro, ya ahora tiene sentido, simplemente no lo entendía. Ajá, simplemente no lo vi. Eh, No le caché. y eso, y la molestia es que están estas obras y luego hay otras que realmente son resimplonas, como por ejemplo Shingeki no Kyojin, y te atacan con que no las entendiste vos. Cuando en realidad, pues no, simplemente es una obra que no deja entender bien su mensaje porque es muy hipócrita y muy contradictoria. O sea, por eso mismo es complicado porque hay que tener criterio también para saber qué tipo de obra realmente intenta decir algo que va más allá del entendimiento de, por ejemplo, mío, ¿no? Ajá, el entendimiento personal, incluso, El entendimiento. ajá, incluso, se me fue. No, no, incluso yo creo que mucha gente, si escuchan esto, van a pensar de que nosotros nos creemos la gran cosa por andar tirando a lo loco a todos, de todo. No, si lo tiramos es porque estamos seguros de que lo podemos defender, pues, podemos defender lo que pensamos, si no, no lo dijéramos. Sí, sí, no lo dijimos, ¿no? Porque es porque, obviamente, tenemos un fundamento para decir lo Sí, que no estamos decimos. tirando hate solo por tirar hate. No, No, y es lo ojalá. que me molesta, o sea, se piensa que hay mucha gente que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como la gente se toma tan a pecho las obras que mira y como las toma de una forma bien emocional, piensa que cuando uno habla con criterio de ellas es tirar hate, que va, obviamente, ¿no? Se refiere a que tiramos odio, ¿no? Como si tuviéramos algo personal contra una obra. Y pues no, o sea, sí, por ejemplo, contra Shingeki no Kyojin, Es me ha, molesto, no, molesta es mucho. molesto, Sí, es una molesta. puta mierda, sí, ¿no? Pero me arde el ano cuando No, pero en dicen, sí la obra da igual. Si no me gusta, no lo veo. Y si me sí, parece malo, lo digo. y lo digo, y ya, y realmente no pasa nada. Por ejemplo, Persona 5 tiene mucho texto, mucho texto. No sé por qué la sobrevaloran tanto, pero bueno. Eh, No, y también, eh, también llevando a otro punto, bueno, regresando al mismo punto, de que también en esto del criterio, creo que es importante también de que entender de que algo que es algo que complejo o todo lo bueno no necesariamente es complejo. Hay cosas muy simples que funcionan muy bien siendo simples y a veces terminan siendo un 9 o un 10 de 10 y siendo simples. sí, por ejemplo, por ejemplo, eso pasa mucho con el pop, ¿no? Por ejemplo, el pop, que cuando se hace de una forma excelente es una puta obra maestra, es una majestuosidad. Sí, con todo. Hay películas que las infantiles generalmente son simples, o de las infantiles de antes, generalmente son muy simples, pero lo hacen tan bien porque igual hacer algo bien y simple tampoco no es fácil. Porque tenés que conectar ciertas cosas y no, o sea, es un montón de cosas que nos metemos en otro mundo, ¿vos? Pero, pero sí, no hay que confundir de que si decimos de que algo es bueno porque ser complejo, no necesariamente. Hay cosas que son muy complejas que son muy malas, que dan pereza incluso, que dan hueva, incluso no te llegan ni a gustar ni les agarras gusto. Sí, o sea, se me cayó- se sale el gallo. Sí, o sea, a veces hay cosas bien complicadas, hay cosas bien complejas, ¿no? Por ejemplo, ciertos álbumes de progresivo. ¿Sí?
pasan para ser intelectuales, para ser tan buenos. Y no, a veces Sí, el en la simpleza objetivo, está el casi que gusto. su objetivo es ser complejo y no decir Porque algo. ahorita me puse a pensar y el álbum este de Sweet Trip, el Velocity Design and Comfort, literalmente nos parece una obra maestra de la música y es pop, es glitch pop, Es es pop. glitch pop y tiene shoegaze y al final el Y shoegaze viene del indie y al final el indie es como pop. es como pop. No, incluso el mismo shoegaze recibe otro término que es el dream pop. El dream, ajá, dream pop es Porque, como con shoegaze pero un poquito más elaborado. sí, entonces, y menos saturado. Entonces, pues realmente en la simpleza muchas veces hay obras maestra. Por ejemplo, las canciones más, por ejemplo, Last Christmas, ¿no? O un montón de canciones, Take On Me y cosas así, un montón de canciones pop, realmente son obras Y maestras son a pesar de simples, ser llevan simples. una Y son estructura musical técnica bien simple que cualquiera lo toca, pero de alguna forma en lo creativo a nadie más se le había ocurrido o de alguna forma agarraron ciertos elementos también simples que los encajaron tan bien y terminaron contando algo distinto y encima algo que funciona por sí sola. No necesariamente tiene que ser complejo. Sí, o sea, mezclaron cada elemento, de los pocos elementos que tenían, lo mezclaron a la perfección para formar una canción pop Y buenísima. también el Y obviamente mérito viene en que si es gustable, si es como disfrutable, porque hay cosas que son muy buenas pero no son disfrutables. exacto, hay cosas así, ¿no? Están estas, por ejemplo, en el cine, ¿no? Hay bastantes directores los cuales son bastante respetados con películas que vos decís, pero que son peliculones de 3 horas o algo por el estilo. Eh, y a veces, pues, realmente, por ejemplo, Tarkovsky, ¿no? Que es el cineasta ruso este bien conocido. Según sé, tiene obras maestras del cine, Sí, pero sí. también a mucha gente le parece de lo más somnífero. O sea, son tan obras maestras que te lo dan en clases de cine, pero a mucha gente le parece un somnífero. Y es entendible porque al final son obras bien complejas y son a veces hasta poemas hechos Sí, sí, sí. películas. Y eso también pasa en la música. También hay obras que realmente yo entiendo que hay gente que pues, simplemente no le halle, no, simplemente no sea tan gustable, no se puede apreciar tanto, porque se esfuerzan muchas veces en ser muy intelectual. Y algunas de estas obras sí que son buenas, o sea, en teoría son buenas, porque pues son bien complicadas, son bien elaboradas, pero a la hora de apreciarlas cuesta mucho más, porque hay muchas cosas que en teoría son buenas, pero no No, disfrutables, no incluso, disfrutables. no, incluso aún bajo criterio, obviamente, aún como persona, fuera del criterio, fuera de todo este, criterio, no, este concepto elevado del criterio que le estamos dando, fuera de eso, personalmente, yo preferiría ver Shrek 1 a ver algo súper complejo de 20 horas. Sí, sí, obviamente. Es verdad que es para todo su momento, ¿no? Porque a veces tenés esa curiosidad de ¿qué dirá esta Ah, sí, película de cuando 4 horas? toca, cuando toca, Toca. cuando tenés ganas o tenés la oportunidad de culturizarte y ver algo distinto, tenés la oportunidad del tiempo y encima la capacidad mental, porque es cansado, sí te consume mentalmente pensar tan críticamente. Si todos estos factores, si esos planetas se alinean y podés, tenés como la intención de alguna manera culturizarte Si vas aprender. con el mood correcto Ajá, con el mood. de ir de decir, bueno, voy a ver algo largo, complejo, porque sabes que no vas a ver la obra más divertida y no, vas a No, ver no, algo no. largo, complicado, que le tengas que sacar muchas lecturas y tienes que poner mucha atención. Y probablemente puede que aún a pesar de todo eso no lo entendas porque no te leíste un poema del siglo XIV. Sí, sí, sí. Eh, eh, y podría sonar a que las obras mega intelectuales y todo esto no son disfrutables, pero sí hay, que tiene más mérito todavía. Por ejemplo, King Crimson es de las cosas más, de las bandas súper complicadas,
Es bien equilibrado, está muy bien equilibrado. Pero se disfruta. ¡Buah! Es increíble cómo uno logra, cómo King Crimson logra hacer que uno disfrute algo tan intelectual, algo tan complicado. A mí me pasa con Jess, por ejemplo. Con Jess, y Jess lo hace Con... increíble. ¿Y sabes quién lo hace increíble también? Genesis. Genesis, Jesús bendito. Cómo se disfruta, cómo se goza esa complejidad, pero hecha de una manera Hecho tan buena. teatro. Hecho una obra de teatro. Es una obra, porque sí, al final son obras de teatro hechas álbumes, lo de Genesis. Sí, Es sí, algo sí, sí. complicado. Te cuentan historias con inicio, desarrollo, final. Es algo muy complicado. Y aún así, le entendás o no a la historia, te gusta. Y cuando ya le entendés a la historia, te gusta todavía más. Sí, y encima cuando entendés todo lo técnico que tiene que ver, obviamente no somos músicos profesionales, pero de alguna manera llegamos a entender ciertas bases de tanto andar escuchando babosadas. Sí, Pero, sí. pero cuando le entendés lo técnico te gusta aún más. Te gusta más, te das cuenta de esta guitarra, ¿no? Te das cuenta de la producción, cómo Los suena, cómo se equilibra con compases, la batería, los eso, compases, wow. los tiempos, la elaboración con cada instrumento. ¿Qué textura de sonido forma todos los instrumentos en su conjunto, ¿no? En su totalidad, te das cuenta de eso, ¿no? O también, por ejemplo, si tenés el conocimiento del contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, cuando Eso sí. escuchamos De lo que Strange pasa, de Days, lo que pasó la sí, banda. o de lo que pasó en esa década, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchas Strange Days, así sin contexto, no te sorprende tanto como cuando lo escuchas sabiendo todo lo que conllevó después de esos años de la salida de Strange Days, ¿no? Porque una vez sabes que cuando salió ese álbum no existía el rock progresivo y te suelta esa última canción que es proto progresivo, te impacta más porque si a la verga, ¿no? Sí, 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 sí. Eso en esa época no sonaba, Es su no se parece contexto. en nada. Porque tampoco es como llegando otra vez, de hecho de ahí, justo, aterrizando otra vez al tema principal, es lo de no podemos medir todo bajo la misma vara. Porque es No, como, si nos ponemos así de estrictos, podemos decir que incluso hasta técnicamente, musicalmente, Tame Impala es mejor que los Beatles. sí, exacto. Porque hay que tener una cuestión con los Beatles, por ejemplo, una vez sabes el contexto. Vos escuchás el revólver, cinco, se lo pones a cualquiera que no sabe nada y te dice, no, pues sí, chido, ¿no? Está rarito. Está Pero bueno, cuando está vos más o menos. sabes, sí, pero cuando vos sabes el contexto de en qué año salió y de lo que significó el revólver, no solo para la carrera de los Beatles, sino para la música en general, Sí, te pega el bombo. O sea, ya decís, ya te das cuenta de muchas cosas. Por eso ahí es cuando, pues obviamente, como vos decís, no podemos criticar con la misma vara, porque no podemos decir, no, claro, es que este álbum del 2015 le da mil vueltas, pues obvio, ¿no? Estás hablando que es el del 65. sí, Eh, sí, sí, si eh, nos ponemos a hablar de lo mejor, tenemos progresivo, pero eso sería aburrido porque si nos ponemos a escuchar algo de pop, intentando criticarlo, vamos a decir que todo es malo, porque sí, sí, por no, ejemplo, si tenemos la misma vara y decimos, no, es que el rock progresivo actual tiene mucha mejor producción. Pues obvio. obviamente, ¿no? Sí. Pues obviamente, o sea, obviamente el rock progresivo actual puede que suene mejor, aunque no es mejor en realidad, es peor que Es el difícil, es complicado, hay poco resalta, poco casi que resalta. todo en los 70 resaltó, casi todo. Sí, en cambio en los 70 es el oro del progresivo Sí, a nivel musical. Y eso que la producción a veces era bastante paupérrima en hablando algunos álbumes. Genesis en sus primeros álbumes. Sí, o el primer álbum de Gentle Giant que sonaba del culo. Sí. No solo el primero, bastante sonaban del culo de Gentle Giant. Eh, Muchos álbumes no tenían ni los recursos monetarios, no tenían casi nada y aún así marcaron historia. No, y la tecnología también no ayudaba. Sí, ni la tecnología, o sea, y ahora con tanta banda progresiva que pues no hace nada interesante, por más tecnología, por más producción, por más dinero, no, no, apenas te va a decir algo muchas veces, pocas veces se resalta. Vamos a seguir recordando, o sea, no suena bien, podría sonar bien boomer, pero de verdad que en el rock progresivo es muy fuerte eso, que el actual el actual no tiene casi identidad. Porque No. uno sabe cuando suena una canción del rock progresivo de los 70, la capta, ¿no? Dice,
es de los 70, porque se le nota la identidad, se le notan los instrumentos, en todo se nota. Y por eso mismo, es que al final, uno cuando tiene criterio, tiene que saber esto, que no podemos medir todo con la misma vara, sabiendo contexto, sabiendo un montón de cosas. Y aún con eso, hablando de varas, aún con eso, en eso del Hablas unas criterio. cuantas, ¿Cómo? que te roles unas varas. Aún con eso, estaba pensando, justo hoy lo pensé, de que por ejemplo, en nuestros ámbitos en los que estamos más cerca, aún hablando de lo de medir, podemos medir o tenemos que tener criterios distintos, pero va como enfocado a ciertas, a cierto, ¿cómo se podría decir? A ciertas vocaciones, a cierto deber, a cierta profesión. Por ejemplo, vamos a tener un criterio médico. Obviamente este criterio médico tiene por detrás conocimiento médico, conocimiento biológico, fisiológico, semiológico, Sí, un hay montón. que tener ciertos conocimientos, ¿no? Sobre, Criterio por legal, ejemplo, criterio legal. criterio Entonces, legal. aún en el criterio general, en el criterio como nosotros estamos hablando y lo que nos vamos a enfocar, casi que en todo este podcast, vos, en este criterio para criticar obras, para criticar ideas, ideas políticas, ideas más como personales, más sociales, más psicológicas. A este criterio que nos vamos a enfocar, obviamente, siempre intentamos tener un poco de contexto, y así como en el criterio legal, en el criterio médico, hay que tener conocimiento teórico de leyes. Sí, hay que tener un conocimiento sobre, por ejemplo, cuando se habla de una historia, sobre narrativa, ¿no? Elementos narrativos. Sí. Música, eh, tenemos que saber algo de música, igual yo creo que sí lo algo sabemos. de, algo de música, algo sobre la composición, algo sobre producción, Algo del algo sobre, contexto, incluso del algo, mismo sí, algo de contexto. historia musical, ¿no? Sí, o sea, el criterio no solo es saber pensar. No, es también Hay que saber, saber un poco. tener bases, tener una columna, ¿no? Sí, sí, Tener sí, sí. cimientos. Ajá, decir, segmentos para ir construyendo las ideas, el criterio. Lleva tiempo, tenés que estar realmente interesado en saber, en aprender, Y en luego de que haber conocer. creado, hay que saber venderlo. Sí, Es un luego de que poquito complejo. luego hay que saber venderlo también en caso de que querrás, pues, no sé, hacer videos, hacer un podcast A ver, o cosas podcast. así. El podcast. No, pero sí, o sea, hay que saber cómo darlo a la gente, ¿no? Cómo brindarle ese criterio y que la gente diga, no, pues tiene razón, tiene razón. No, pues Por igual, ejemplo, también pasa, y aunque crean que que no la tengamos, porque sí, como había dicho, lo decimos a las cosas así bien duras, pero no porque nos guste tirar hate, sino porque de verdad creemos que tenemos razón. De hecho, dura. la tenemos siempre. Entonces, Sí, eh, prácticamente nunca fallamos. ajá, Jamás. entonces, si alguien de verdad llega a estar desacuerdo, pues podemos debatir. No tendría problema. Sí, pues lo podemos debatir. Si es Dallas, por ejemplo. Cosas así, podemos Sí, discutirlo. la verdad es que me cae mal, pero Eh, bueno. eh, es mi mejor amigo. No, pero, por ejemplo, hablando de criterios, uno de los que no se toma muy en cuenta y uno que estoy hasta la punta de la verga, que se confunda mucho, es el criterio con el tema de los videojuegos. Hay un Y es problema complicado, es con los... complejo, es Es, raro ahí. Está feo. es, vos que has visto algunos videos de videojuegos, sabes de que es algo muy complicado Sí, es realmente. complejo. Es muy complejo, más de lo que parece, porque la gente se cree que, no, es que ahí está, ¿no? Es un juego de, pues, está bien, ¿no? Por ejemplo, LOL, lo juego con amigos, ya está. No, realmente no. Es algo bastante complicado que cuando vos indagas, porque yo he intentado formar este criterio de videojuegos, ¿no? Investigando cosas, y es muy difícil, porque aquí hay dos vertientes muy enormes, y dos vertientes muy Dos grandes. vertientes que incluso no se pueden unir por sí solas. Exacto, No pueden ser que es unificables. los que lo miran de una forma narrativa y ponen por encima de todo la historia y el lado artístico, entre comillas, y el otro, el que mira el lado mecánico, jugable, sistemático y técnico del juego, poniendo por encima el cómo se siente
antes que lo que te dice, ¿no? Antes de lo que te está contando. Y estos dos puntos, cada uno tiene su punto, ¿no? Sí. Yo soy más de un lado y creo que vos no sé de qué lado estarás, o si estarás formando ya una opinión para saber a qué lado irte. Está raro, por ahí voy. Sí, es que está Incluso raro. no me gusta mencionarlo porque realmente no estoy seguro. O sea, Sí, si lo voy a mencionar, voy a ser cuando esté seguro. Pero ahorita, no. Es complicado, es muy raro. es complicado, es complicado. Yo me he metido, me he empapado mucho de este tipo de criterio y tengo conflictos internos. Me voy inclinando más para un lado porque el otro me está empezando a caer bastante mal y como una pata en los huevos. Y para mí creo que es hasta una falta de respeto lo que hace el otro lado, porque el lado narrativo, el lado de contar una historia, me parece que le falta mucho el respeto a lo que es el videojuego, ¿no? Que no deja de ser una experiencia jugable, ¿no? No deja de ser un medio para entretener. Para entretener, con sus mecánicas, con sus sistemas, y el dejar todo eso de lado, como si no importara, y ponerle atención simplemente a las cinemáticas o al diálogo, es como solo prestarle la atención a la música de la película y no a la película. Eso me parece que hacen con el videojuego muchas veces. Prestarle atención a una parte del conjunto. Porque se olvidan, por ejemplo, el Death Stranding. Para hablar de polémicas, el Death Stranding es un juego en el cual se tiene que tener un criterio muy minucioso, porque hay gente que considera que el juego es muy inteligente en lo que cuenta, muy inteligente en lo que dice, una cosa espectacular, la sensación, pero el otro lado considera que no aporta nada, que es una carcasa vacía, ¿no? Que sus mecánicas son simplonas, básicas, que no van más allá. Entonces está este choque de lo que pretende el juego, si es contar una historia, o el otro lado, que es si de verdad las mecánicas te están diciendo algo, pero no te están diciendo nada. Cabal. Entonces es un lado muy complicado, muy complejo, y es muy interesante empaparte del tema, pero es algo que mucha gente se puede topar en caso de que vaya a buscar, ¿no? Diga, bueno, pues a mí me gustan los juegos, voy a buscar algo sobre el criterio en los juegos. Puta, es un mundo que la gente ni se lo cree, porque puedes pasar a Dayo, Ah. porque, porque o sea, te puedes malcriar yendo a Dayo y hablando sobre cómo, que esto lo ha dicho él, que son palabras de él, que cómo el videojuego se relaciona con la ideología, el opresor y el oprimido, como No, cuando vos ganás y el otro pierde. que cómo jugar jueguitos de acción te hace un machista. Sí, o cosas así, y cosas que él mismo ha dicho, y te puedes malcriar con eso, mal pensando y sobrepensando que la mecánica de Call of Duty de matar a alguien es opresiva, ¿no? O, o que los juegos son políticos inherentemente, hasta el Tetris. Y no, realmente, pero puede pasar, ¿no? Si vos querés buscar criterio, te puedes topar con él, te puedes malcriar y puedes formarte una forma paupérrima para criticar videojuegos. O puedes ir para otros lados, análisis, ensayo, hay muchos lados de donde puedes absorber. Pero yo sí creo que al menos en los videojuegos, yo creo que en este caso es solo mejor disfrutarlos y ya. Bueno, aunque también, yo creo que sí, o sea, sí, lo mejor es disfrutarlos y ya, pero creo que sí también hay que tener cierto criterio para no jugar basura, como Sí, Last of Us 2. como de las como de las of Us 2, que el pinche juego que dura 20 horas y no aporta nada. Pero por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, porque este lado está, ¿sabes con qué juego? Este lado está muy peleado con Persona 5 para volver con ese jueguito. Está muy peleado porque un lado lo considera que es una obra maestra por los temas que toca y no como la violación, el abuso y toda esta temática y su estética que es muy muy bonita, muy atrayente, y el otro lado lo cual lo consideran un RPG muy básico, muy basicón, y que está repleto de relleno, que yo voy más ahí, la verdad, por mucho texto, pero a esto va, ¿no? De que para algunos medios formarte un criterio es bastante complicado porque te puedes te puedes topar
a mucha gente la cual vaya por caminos distintos. Y los juegos, Sí. de verdad, yo lo que tomo mejor es solamente disfrutarlo, ¿no? No, y encima con los videojuegos pasa esto de que mucha gente habla de muchas cosas distintas y lo peor es de que casi todos pueden tener razón en algún lado. Sí, exacto, casi todos Entonces, sí, pueden entonces estar errados, pueden estar no. O sea, lo mejor es, por ejemplo, meterse en el debate, los juegos son arte o no. Lo mejor es no meterse en ese no, debate. no hay que Lo mejor es, meterse. No, no se no, mete. no, A mí no ese me no es el gusta objetivo. meterme, a mí no me gusta A mí meterme a ese tampoco, debate. tampoco, porque es un debate interminable realmente. Y lo mejor es simplemente, bueno, si no te interesa para nada el análisis a profundidad de un juego, pues solo jugar y disfrutar lo que te llame la atención y ya, ¿no? Fresco. Sí, por Eh, lo menos que tampoco también tener el criterio para saber cuando te están vendiendo humo y exacto. cuando algo de Es que verdad te entretiene, porque al final el- el- la meta final de un videojuego es entretener. Entonces, eso es debería ser lo que entretener. de verdad deberíamos buscar y bajo el criterio deberíamos, más hoy en día que nos meten basura en todos lados, propaganda por todos lados, deberíamos de tener Sí, el criterio para saber si algo de verdad nos va a entretener o es solo para seguir comiendo mierda. sí, comiendo cagada, porque y eso es por esto que este lado más narrativo y artístico me cae como la patada en el hoyo, porque te va a justificar como The Last of Us 2 es muy bueno porque matas a una embarazada. Es como, bro, pero O porque al final te dicen que la venganza no es buena. que la venganza no es buena. Un mensaje muy hipócrita, por cierto. O sea, eh, es literalmente justificar un juego malo solo porque te está contando un mensajito, una moraleja. Y no, realmente Doom es mejor que The Last of Us y no te cuenta nada. Es simplemente Sí, un señor que no, mata sí. demonios. Es un señor que le gusta que le gusta escopetear demonios. Sí, ¿no? Y obviamente, ¿no? Estos juegos más arcade de divertir, también hay que tener su criterio, ¿no? Si son buenos, si de verdad se siente bien jugarlos. Y cuando lo hacen, son mucho mejores que todos estos jueguillos pretenciosos que intentan ser películas. Sí, ahí Cuando va, un juego, es pretencioso porque al final pretenden algo y lo pretenden de todo y lo único que no logran es entretener. sí, lo menos que hacen es y cuando te Ajá. salen con discursos como el del director, ¿no? De The Last of Us 2, que te salen con discursos que quiere que su juego no sea divertido, ¿no? Sino que sea incómodo de jugar. Entonces decís, pues, entonces no querés hacer un juego. No, entonces no quieres ni siquiera hacer un juego. No quiere ni siquiera esforzarse en hacer un buen juego. Lo único que le interesa es tirarte propaganda, Tirar tirarte. un mensaje a veces hasta perverso y Sí, va torcido. torcido. Y pues la gente con un criterio tirando al lado artístico se lo va a tragar, no se lo va a tragar porque como, qué bonito, porque como intentan ser películas, ¿sabes qué? Lo que pasa con esta gente es que intenta destruir muchas veces la esencia del juego y lo intenta que sea película, intenta que sean películas y no lo Sí. son y no tienen por qué serlo, babos. Sí, te Entonces, intentan de alguna manera que seas más protagonista de esa historia, pero no, o sea, yo creo que es que el punto es entretener y cuando ya no te está entreteniendo es cuando ya no está cumpliendo su función y termina siendo malo. Igual, es que es por eso que es muy complicado criticar un juego sí, eso es porque muy no podemos decir complicado. que es malo solo porque no entretenga cuando la historia de verdad te está contando algo. Entonces es como Exacto. Por raro. ejemplo, por ejemplo, el juego que más me genera conflicto es Silent Hill 2. Y Eh, sí, sí, ya sé por qué, ya sé por qué. sí, es uno de los juegos que es un criterio complicado. He visto reseñas enteras, he visto muchas reseñas, muchos análisis. Algunos he visto que lo consideran un mal juego. Entiendo por qué lo consideran un mal juego. Y otros he visto que lo consideran la mayor obra maestra de la historia del videojuego. Y también lo entiendo y acepto las dos. Y es un conflicto eterno. Y la verdad es un medio en el cual me falta nutrirme porque es muy complicado. Es simplemente muy No, y complicado. aún así, yo creo que si nos metemos a algún juego, yo creo que podemos sacarle algo.
Sí, en algún juego se puede sacar algo, No, y ¿no? además como estamos, como el concepto del podcast es comentarios, yo creo que sí podemos sacarle algo porque no es ni análisis ni reseña. Entonces, No, entonces no es necesariamente comentar nada más. llegamos a algo. Yo creo que sí se puede. Con juegos sí se puede. Yo creo que también tendría yo que nutrirme más de análisis y reseñas para saber cómo. Sí, Pero sí, sí hay sale. canales, es muy dividido, ¿no? Porque es un medio muy dividido en el cual, por ejemplo, ¿no? Vos mirás que mucho maman a Zelda Ocarina of Time, ¿no? Lo mirás en todos lados como uno de los mejores Sí, juegos. sí, hasta el nombre, vamos, ya. Sí, ya, pero ya me he topado gente que tiene muy buenos argumentos para desmontar. Y digo, verga, está muy curioso porque es verdad, hay muchas ovejas doradas en el mundo del videojuego, el cual hay gente que ha desmontado eh, y otra gente la sigue mamando. Es muy complicado, es muy complicado. Y una de las ovejas doradas es Persona 5, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Es intocable ese puto juego. Ya te digo yo que tengo mis argumentos para desmontar ese puto juego. Entonces, desde mi propia experiencia, es un medio el cual es muy divisivo y no se pone de acuerdo casi nunca en muchas No, cosas. y en sí para el debate es complicado. Es complicado, es complicado. Se hacen debates interesantes. Pero los dos deben estar de acuerdo para dónde irse, porque Sí, sí, si vos porque me vas por el lado narrativo, bien te puedo decir yo que no entretiene y punto. Y tengo razón. sí, Pero vos tienes también tenés razón. razón, vos también. Entonces, El otro también, porque sí te cuenta algo. Entonces, hay que saber para dónde ir y qué se está sí, es discutiendo, como ¿no? lo que te había dicho, de que son dos vertientes que no se unen por sí solas, no se pueden unir por sí solas. No, no se pueden unir, están en guerra constante y, y son criterios muy separados sobre cómo ver un medio, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado, pero se pueden sacar cosas interesantes, se pueden decir, creo que en este mismo podcast lo podemos comentar o más de alguno, ¿no? Por ¿Algún ejemplo, decir, juego, incluso el Fallout? Que ahí tengo el Vault Bond. por ejemplo, va perfecto con el tema, el Fallout 4 es un juego que a mí me encanta, es un juego A que a mí mí me me encanta, a encantó, mí también. pero me fascinó. 3 veces me lo pasé. Sí, y cuando miras los análisis te das cuenta que en realidad es de los peores, si no es que el Es de peor los Fallout. No, no, peores, no, el sí, peor no es, claro. de los peores. De los Es de los peores, peores sí. y Y es con verdad. argumentos que entiendo. Sí, yo lo digo, no, tiene razón, tiene razón. Es verdad que el juego no destaca mucho por superar a los otros, a sus hermanos. Sus hermanos le ganan en todo, menos el 76. Bueno. eh, pero lo disfruté, o sea, ¿te gusta? O sea, puedo dividir, no me lo tomo tan personal o algo que alguien venga y diga, Fallout 4 es mierda, te lo topas todos los días. Sí, es cierto. Todos los días me topo a alguien diciendo, Fallout 4 es cagada, y yo, no, sí, es No, sí. verdad. La verdad es que sí. La verdad es que sí, pero me encantó ese Confirmo. pinche juego. No, igual a mí. Es que fue una experiencia desde el momento que empecé a salir de refugio y empecé a verlo todo y a agarrar cosas. Y Fue una es experiencia. muy de huevo. Y sí, obviamente, o sea, uno ya sabe que Fallout New Vegas lo hace mejor, que Fallout 3 lo hace mejor, que Fallout 1 y Fallout 2 New son Vegas. joyas, ¿no? Y cosas así, pero la sensación que uno siente, ¿no? Esa nostalgia de ver el mundo nada más salir del refugio es Y sigue espectacular. Y no siendo sé, complicado porque para los videojuegos igual es válido. No es como sí, para lo demás. sí, eso es igual de válido ese tema. Eh, por lo tanto, va a final con el tema del criterio, al final incluso los videojuegos mismos, que es un medio complicadísimo. No, y es complicado porque, eh, o sea, terminando, porque cualquiera diría que para jugar videojuegos no hay que tener criterio, pero sí hay que tenerlo porque realmente mucha gente que tiene poder para hacer videojuegos y para distribuir o el poder mediático de los videojuegos
no tiene las mejores intenciones a veces. Exacto, no tiene las mejores intenciones. No solo con el medio por ejemplo, Neil Gaiman se llama. Ese es el hijo de Neil puta. Gaiman Neil Gaiman, ese es el hijo de puta desgraciado. es buenísimo, ¿no? Es el mejor director de videojuegos que he visto en mi vida. No, vos estás hablando del escritor. Es otro, entonces. ¿Cómo se llama el escritor? Es Neil Gaiman. ¿Y cómo se llama el escritor, el director de The Last of Us? Saber. Pero, la cosa es de que sí, hay que tener algo de criterio. Tampoco ser un pedante. Neil. Sí, Neil Druckmann se llama. Ahí El está. pendejo de Neil Druckmann. Sí, el pendejo de Neil Druckmann. No es un tipo bien intencionado. No. Hay un montón de estos tipos que, primero, la mala intención de destruir lo básico del videojuego, que son las mecánicas, porque hoy en día, vamos a ponerlo, estamos en las peores épocas para el videojuego. Es así. Pocas veces sale algo bonito, Sí. sale algo bueno. O sea, literalmente el único juego bueno que ha salido ahorita es Elden Ring. Y ya me he topado gente que sí, que sobresale bastante. Y ya me he topado gente que pues le encuentra ciertas cosillas. Pero es verdad, sobresale por encima de todo el montón de caca. Y esto debido a gente como Neil Druckmann, que antes de ponerle un amor al videojuego en sí, quiere propagarte su propia idea de videojuego, que es una película interactiva. Es una película. No solo está eso, sino también están las intenciones de propagarte una ideología política. Eso está infestado en medio del videojuego. Y también tampoco queremos vender la idea de que tenemos que cambiar al mundo. No, de hecho somos bien pesimistas en ese sentido. De que, no, pero con vender criterio, con dar a entender que tener criterio es beneficioso para todos, no queremos dar la idea de que tenemos que convencer a todos que tengan criterio, porque al menos nosotros creo que es los que más han vivido, de que si alguien no quiere tener criterio, no quiere pensar más, no lo va a hacer. Pero va a ser. tampoco pensamos que cambiar al mundo es la solución. Lo único que estamos queriendo decir es de que sí va a haber gente, siempre va a haber gente que de alguna u otra forma quiera meter ideas malas o incluso ideas que ellos crean que son buenas pero en realidad son malas. Pero en realidad son nocivas, sí, ajá, muchas obras. o ideas o incluso quieran sacar solo dinero o quieran beneficiar con intentar provocarte emociones que al final son falsas. Entonces, sí. lo único que intentamos hacer con el criterio, con venderles esta manera de pensar es que puedan, así como había dicho, dar ciertos filtros, porque el mundo, con lo grande que es, no va a cambiar solo porque nosotros andemos diciendo de que The Last of Us es basura. No, pero sí es cierto que llegamos a tener cierto filtro para a que solo lleguen a pasar, lleguen a filtrarse cosas que sí son buenas, que sí son entretenidas, Sí, o que sí que sí, dejen algo, que sí aporten. que sí aporten algo, porque hay que saber uno que consume, tiene que saber qué es lo que está consumiendo y no tragárselo así, ¿no? Porque es muy fácil que venga, por ejemplo, el pendejo del Neil Druckmann y te diga algo y como no sabes filtrar, te lo creas y te lo creas a la primera y le creas su cuento, su basurilla y así con un montón que le creas. Sí. Y lo que se intenta aquí es que se tenga el criterio de decir, bueno, ¿le creo o no? ¿Qué me está intentando decir? Sí, ¿Me que aporta? de verdad está intentando decir algo bueno o no. Porque también, sí, yo sé que cuesta, pero no todos tienen la mejor intención, no todos son buenos. Sí, y no solo está para saber qué uno consume, saber qué absorber de una obra, sino también que pues estas obras, más que todo el medio del videojuego, se paga, son $60. Sí, Y, también por y dinero. sí, también. Y encima también porque creo que ya todos tenemos claro que con esto del marketing, con esto de la publicidad, aunque de verdad no queramos ver algo, lo vamos a terminar viendo y se termina quedando en el cerebro. Entonces, Sí. aunque digamos nosotros de que no, no hay que confundir de que nunca, si llegan a tener un buen criterio, nunca van a tener mierda en la cabeza, no. Pero van a tener la menor posible, porque con tanta información en internet, con tanto de todo, algo entra, pero si al mínimo sabemos elegir para dónde
para dónde ir, qué cosas ver, qué cosas Sí, consumir. qué cosas ver y qué cosas absorber. Porque, por ejemplo, es muy fácil venir y ponerme un video de 40 minutos de Dayo y comer mierda, ¿no? Sí, sin Pero criterio, pero... sin... Y ahí ya consumí no solo tiempo, porque es que el tiempo es súper importante. Ya, ya nos dimos cuenta que hasta el dinero, el tiempo, que creo que es el que todos quisiéramos. Y encima pues que sí deja. O sea, bajo criterio propio. Tampoco les estamos diciendo qué tipo de criterio que tienen que tener. Mientras tengan el suyo propio, El aunque suyo, esté en en el cual... desacuerdo con la gran mayoría del mundo o con nosotros mismos, pero si tienen el propio y lo saben vender, van a poder debatir y eso se hace mucho más fuerte. y es Fuertísimo. Es una pared. Es como lo que yo te había dicho antes, de que uno no tiene que poner las barreras las ponen las ideas, y mientras más fuerte esté la idea, la barrera se hace más fuerte. Entonces nosotros podemos parecer súper pedantes y súper bordes, pero no porque nosotros decidamos ser bordes, sino porque las ideas creemos que ya están tan bien fundamentadas y realmente casi nadie ha intentado derrumbar ciertas paredes. Nadie realmente ha intentado botar las paredes como para que no creamos que de verdad nuestras ideas están bien fundamentadas. Entonces, no somos así porque queremos, sino porque nuestras ideas son lo suficientemente fuertes. Entonces, eso, y luego creo que ya terminamos. Llevamos muy buen rato, nos extendimos demasiado. Siempre hacemos Sí, eso. nos fuimos 10 libras. Eh, pero para terminar, solo quería decir que como gran ejemplo de saber consumir, saber manejar el marketing y toda la mierda que te entra en la cabeza como experiencia propia, No hay voy que a saber aventura. cuando algo es, no, no solo no hay anterior, hay que saber cuando algo es humo, hay que saber cuando algo es humo, porque si no pasa que te precompras un juego a $60, sale el juego y resulta que es cagada tiesa, ¿no? Que fue mi caso con Cyberpunk. Ajá. Que pues hay que tener criterio, ¿no? Para saber cuándo algo es puro Es marketing. que el impulso, es que es peligroso porque es que va lo mismo, de que seguimos siendo humanos y a veces la emoción nos gana más que Sí, el sí. pensamiento, más que la idea, el pensamiento, el criterio. Y hay emociones, tenemos emociones como todos. Y como todos, y al final, pues uno cae, ¿no? Uno cae y dice, quiero jugarlo, y va a gastar más de 400 quetzales en un puto juego de cagada que me lo pasé por obligación. Porque en Play 4 no corre bien. Eh, uh, y por eso aconsejo jugar, en el caso de los videojuegos, no sentirse presionado como, no es que salió el Den Ring, me lo tengo que comprar sí o sí, o es que salió Cyberpunk, me lo tengo que comprar, sí, y esperar juegos nuevos, porque hay muchos juegos clásicos muy buenos, muchos juegos viejitos, tal vez no tan viejos, no de los 90, ¿no? Puede ser que de hace 5 o 10 años, muy buenos, el cual te puede aportar mucho más, te puede entretener mucho más, y en el cual valga la pena gastar $10 o 15 porque es como ya está viejo, ya no cuesta eso, o incluso gastar nada porque yo qué sé, lo pirateas, yo qué sé, pero sí hay juegos viejos los cuales valen más la pena jugar que muchos de los juegos que ahorita que están saliendo. No hace falta sentirse presionado como que si te vas a perder algo, ¿no? Como si te vas a perder la moda, ya no, es que si no juego el Den Ring, ya no, cuando lo veas necesario. Si no juegas Cyberpunk no te perdes de nada, la verdad. No, y de que igual, o sea, que hablamos un montón de música o un montón de películas o un montón de obras, si no te gustan, ni las veas por muy buenas que sean. Sí, por No, ejemplo, ¿para qué? el hip hop, no. A mí no me llama la atención andar escuchando hip hop alternativo. Yo entiendo que es lo más popular y no Y cosas muy obras buenas. maestras, muy buenas, pero yo sé que no me va a entrar, no me va a entrar. Entonces, pues digo, bueno, pues no. Cuando llegue, tal vez en algún momento, tal vez en algún futuro, porque siempre está la posibilidad abierta.
pero por ahora tengo otros intereses, ¿no? No, Y hay que saber enfocarse. también hay que disfrutarlo, porque llegar a tener criterio no va a estar O todo el día obliga, sentado sí, viendo cosas y pensando o muchísimo. No, qué hueva. obligarte, y no, hay que saber, ¿no? En qué cosas enfocarte sin sentirte obligado, ¿no? Pero bueno, sí, ya nos extendimos 10 décadas, 2 horas casi. me duele la garganta, Yo también tengo sed. no tengo sueño, Yo no tomen tampoco. café, no tomen café, no tomen café, no tomen café a las 2 de la mañana. Vos, Soto, vos ahorita que estás editando esta babosa, eh, ahorita que estás editando, vos, solo te quería decir que mira, me la besas, me la trasquilas, me la persinas, me la mamás, me la succionas, me la remangas, me la jalas, me la babeas, me la tocas, eh, me la, me la chupeteas, me la